Espero que Dios los esté cuidando, los esté protegiendo, los esté guiando por ese camino perfecto que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Yo no me canso de decir de que Él es bueno, Él ha sido bueno, Él es bueno y seguirá siendo bueno. Lo único que Él necesita es que tú y yo nos acerquemos a Él. Es lo único. Y que abramos nuestro corazón y lo pongamos a su disposición. Por eso en esta mañana, yo quiero pedirle a cada uno de ustedes, abra su corazón, abra. No porque yo se lo diga, no, hágalo por convicción, hágalo porque es un cara a cara con Dios. Es una relación entre tú y Él conmigo y yo con Él. Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti pidiéndote que nos enseñes a estar más cerca de ti. Enséñanos a estar más cerca para que cumpla, Señor, tu propósito en nuestra vida. Hoy vamos, Señor, hoy queremos, no vamos, hoy queremos disponer nuestro corazón para que se realice de acuerdo a tu voluntad, porque ya no queremos, Señor, ya no queremos seguir como estamos. Estamos dispuestos, Señor, a que tú trabajes en cada uno de nosotros. Ya no queremos, Señor, alejarnos más de ti. Te necesitamos a ti. Dependemos de ti en todo lo que hagamos. Padre, tómanos y trabaja con nosotros, Señor. Yo sé que tú, Señor, le vas a hablar a muchas personas que estamos aquí, Señor, conectadas. Porque fuiste tú el que los invitó. Ponemos, Señor, este mensaje en tus manos. Yo simplemente estoy aquí, Señor, para que tú dispongas tu voluntad en mí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo acercarnos más a Dios? Si nosotros queremos acercarnos a Dios realmente, debemos de comenzar con la renovación de nuestra mente. Óigase bien, renovación de nuestra mente. Tenemos que tener muy claro, si estamos escuchando al mundo, este no nos va a ayudar a acercarnos a Dios. Y si realmente estamos escuchando a Dios, es porque estamos alimentándonos a través de su palabra, que es viva y es eficaz. En Romanos 12:2, les recuerdo, dice la palabra de Dios, no vivan el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podremos entender y aceptar
lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él, no a nosotros, a Él. Recordemos que la forma en que tú y yo pensemos es la forma en que vamos a actuar. Es la forma en que este día yo voy a actuar en todo lo que vaya a emprender. Por esto debemos de presentarnos y llevar cautivos nuestros pensamientos al Señor y entregárselos para que sea Él el que renueve mis pensamientos. Y esto lo logramos estando muy cerca de Dios. Es la única manera de lograr, porque Él va a estar trabajando en usted y va a estar trabajando en mí. Él mismo fortaleciéndonos en cada situación. Por esto debemos de fortalecer nuestra salud espiritual. Todos estamos fortaleciendo nuestra salud espiritual. Medite, porque si no estamos haciéndolo, algo que debemos de tener muy claro es que entre más lejos estemos de Dios, más difícil se volverá mi camino y tu camino en cada día. Porque más nos va a costar que nuestra vida sufra esa transformación. Y esa transformación se logra única y exclusivamente estando cerca de Él. Óigase bien, pero entre más cerca estemos de Dios, vean los beneficios que recibimos. Entre más cerca estés tú y esté yo de Dios, nuestra vida será y va a ser transformada. Oiga, y óigase bien, y no importa quién seas tú o quién sea yo, porque Dios transforma a quien se acerque, se disponga, abra su corazón. Él no escoge a nadie, Él no excluye a nadie. Ahora, me imagino que todos ustedes ahí están pensando, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? La pregunta la tenemos acá todos. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me acerco más y más y más a Dios en cada día, en cada minuto, en cada segundo? Lo primero que quiero decirle a usted que está ahí escuchando, que está escuchando este mensaje, es porque quieres y necesitas estar cerca de Dios. Por eso estás escuchando. Y lo segundo que quiero decirles es que este mensaje lo voy a tomar de ejemplo la historia maravillosa que pude encontrar o que Dios puso en mi corazón para explicar cómo estar más cerca de Dios. Y voy a tomar esa palabra del hijo pródigo. Él se alejó y se acercó. Ahí
nos vamos a basar en la historia del hijo pródigo. Es una guía extraordinaria para estar más cerca de Dios o de ese Padre amoroso, porque de hecho tiene que ver más con esa relación con el Padre, porque nos permite ver con detalle lo que ocurre cuando estamos lejos de Él, pero también cómo nos volvemos a acercar a Dios nuevamente. Porque Él, cuando lo volvemos a buscar, no vamos a sufrir un cambio tan extraordinario, un cambio extraordinario, porque voy a acordarme, va a sacar de mi corazón la palabra para cambiar mi vida y para cambiar tu vida. Leo para ustedes Lucas 15, 11 al 24. Entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Dice la palabra de Dios. Entonces él dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. Óiganse bien lo que pasó. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en este país, el hijo malgastó todo su dinero, llevando una vida descontrolada. Cuando había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en ese país. Y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien nos mandó a trabajar en el campo, alimentando los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente, dice la palabra de Dios, finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, ¿a dónde va a volver? A la casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de la casa de su padre, su padre lo vio y dice la palabra de Dios que tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre les dijo a sus sirvientes, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también pónganle un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta, empezaron a celebrar ese nuevo
ese nuevo renacer. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Esta es una historia maravillosa para darnos cuenta cómo el Padre ama a sus hijos y sin importar dónde estaban. Siempre, siempre te ha estado esperando para levantarte, para restaurarte y para perdonarte. Yo sé, amigos. Y le digo amigos porque así lo siento en el corazón. Quizás alguno de ustedes, este mensaje le recuerda algo que debe de cambiar. Algo que usted hoy tiene que tomar esa decisión de acercarse más a tu Padre. Si tú quieres que tu hijo se acerque a ti, acércate primero a él. Acércate primero a él. Imagínese, si este padre hace eso por su hijo, ¿qué no va a hacer nuestro Padre Celestial por usted y por mí? Y en estos pasajes que hemos leído, vamos a encontrar las 4 cosas para cuando estemos, óigase bien, para cuando estemos perdidos y lejos de Dios y nos volvamos a acercar a Él. Pero recuerden y sépanlo y llévenlo a lo más profundo de su corazón. No habrá una transformación. No habrá una transformación hasta que no resolvamos tú y yo este asunto. De restaurar nuestra relación con Dios para poder estar cerca y que Él haga su obra en nosotros. Esa historia es un ejemplo maravilloso. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y quiere hacer en nuestra vida y en la vida de nuestras generaciones. Quizás alguno diga, hace un tiempo tenía muy buena relación con Dios, pero si hoy no es así, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad para restaurarla, pero debemos de hacer estas 4 cosas que hizo este joven. Número 1, llegar a un punto de estar cansado de mi propia vida. Llegar a un punto de estar cansado de mi propia vida. Acá es donde uno dice, tengo que tomar esta decisión. Yo necesito cambiar. Yo necesito cambiar. No puedo ni debo seguir en lo mismo, como lo escuchábamos en la historia. Pero a veces nos esperamos llegar a ese punto para tomar la decisión. Este joven le pidió la parte de su herencia a su padre. Y pocos días se marchó. Se alejó lo más que pudo de su padre. Buscó un lugar donde el libertinaje y el pecado estaba a un paso. Llevaba una vida desenfrenada y poco a poco se le fue terminando el dinero. Luego vino esa hambruna
Este joven corría a las calles de un lado a otro buscando comida y nadie le daba. Buscaba trabajo y no lo encontraba. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso en algún momento de su vida? ¿Han tenido que enfrentar esto? Estas cosas pasan cuando estamos lejos de ese Padre. Ahí podemos darnos cuenta que estamos muy lejos. Porque no vamos a tener un oído para escuchar la voz de Dios. Dice la historia que este joven encontró en las afueras de la ciudad un trabajo alimentando cerdos. Este trabajo era uno de los más humillantes, pero consiguió trabajo. A veces Dios permite algunas cosas para darnos cuenta de que estamos muy largo de Él, muy lejos de Él, que necesitamos acercarnos a Él para que Él nos asista en esos momentos o no llegar a esos momentos, porque Él me lleva en su camino. No me desvío ni a derecha ni a izquierda. Él va haciendo y trabajando el propósito de Él en mi vida. Y mi vida comienza a ser transformada, transformada, transformada. Y esto no es de un solo momento, ni de un solo día. Esto es día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, como Dios nos va transformando. Porque en el día nos van saliendo cosas. Sí, enfrentamos cosas, pero cuando Él está a nuestro lado, a la par nuestra, llega esa voz a nuestro oído, va al corazón nuestro y saca la palabra que es viva y eficaz para nosotros continuar ese camino. Esa es la claridad. Esa es la claridad por tener a Dios cerca de nosotros. Dice en la palabra de Dios que este joven volvió en sí. Volvió en sí, como puedes volver tú o puedo volver yo, que en algún momento eso fue lo que Dios hizo en usted y en mí. Y nos dimos cuenta y volvimos en sí y pudimos darnos cuenta todo lo que habíamos hecho mal. ¿A cuánta gente perjudicamos? ¿A cuánta gente marcamos su corazón negativamente? Pero Dios se acuerda siempre de nosotros. ¿Por qué? Porque el padre de ese joven siempre lo tuvo presente. Siempre estuvo orando por él. Yo sé que muchos de nosotros estamos en esa batalla hoy, pero sigamos, porque la palabra fue sembrada. Y ese joven, ese hijo tuyo, va a volver en sí y va a buscar a ese padre. Óigase bien. Ni la menor duda tengan. Ni la menor duda tengan. Porque yo sé que tu Padre siempre te está esperando. Siempre te está esperando. Y nosotros vamos a poder decir
Iré a casa. Iré a casa y le diré a mi padre lo que le dijo ese joven. Solo contrátame como uno de tus sirvientes, porque yo ya no merezco ser tu hijo. Ya no merezco ser tu hijo. Dice, le repito, en Lucas 15, 13 y 14. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo y se fue. Y el 14 dice, cuando había gastado todo, vino la escasez. Pero en el verso 17 dice que al final cayó en cuenta de que había sido muy tonto. Así lo dice la palabra. Y se dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida. Y yo aquí estoy pasando hambre. Es tiempo, iglesia, es tiempo de acercarnos a Dios. En estos tiempos todo lo que está pasando alrededor nuestro, no podemos estar ni un segundo lejos de Dios, porque no podemos o no podríamos enfrentar ese día a día. Te pregunto, ¿tienes alguna área, situación o circunstancia que debas presentar delante de Dios hoy? Esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad para que te acerques a Dios y la entregues. Él tratará contigo y conmigo y traerá paz a tu vida y la restaurará. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:13, dice, me buscarán y me encontrarán. Sí, muchos dicen solo esa parte. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Busca a Dios de todo corazón. Búscalo hoy. Esta es tu oportunidad. El Señor te está hablando. El Señor te está hablando. Abra tu corazón. Abra tu corazón y la palabra que ha sido sembrada durante todo este tiempo va a salir. Va a salir y va a salir por tu boca, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. No dejes, no desperdicies esta oportunidad para hacerlo. Número 2, debo admitir mi pecado. Debo admitir mi pecado. Debo decirle a Dios mis pecados, mis debilidades, mis transgresiones, sin dejar nada de lado. Óigase bien, nada de lado, porque Él lo conoce todo de nosotros. Él conoce todo de nosotros, hasta el más mínimo detalle. Conoce de usted y de mí. Démonos cuenta cómo la palabra nos guía. Por eso hay que hacerla viva en nosotros. El verso 15, 17, en la parte A, nos decía, finalmente cayó en cuenta
de que habíamos sido un tonto. Usted y yo siempre nos vamos a dar cuenta cuando hemos sido tontos y cuando Dios va a nuestro lado. Porque las situaciones se van dando, se van dando, se van dando, porque Él va a la par nuestra. Estar lejos de Dios. Cuando esto ocurre, estar lejos de Dios cuando esto ocurre. No tengo dirección, no tengo guía, no tengo propósito de Dios y voy para ninguna parte. No puedo identificar el norte, el sur, el este o el oeste. Estoy perdido, totalmente perdido. Por esto, nuestra garantía es estar cerca de Dios para poder tener el propósito de Dios en tu vida y en la mía. Él nos va a ayudar de esa manera. No tiene ningún sentido a mi manera de ver las cosas. O sea, si yo me estoy dando cuenta que no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo sigo actuando, cómo mi nivel de insatisfacción me está consumiendo, cómo no levanto cabeza, cómo estoy perdiendo a mi familia, debo de entender que no estoy cerca de Dios y debo de tomar esa decisión de hacerlo a la manera de Dios, porque la nuestra es un fracaso. Es un fracaso. Cuando me acerco a Dios, se aleja de mí la amargura, la falta de perdón, el estrés, la falta de amor por nuestra familia. Y ustedes pueden agregar todas las que necesiten y pueden comenzar a eliminarlas, presentándolas, cada una de ellas delante de Dios. Es tiempo de dejar el pecado. Es tiempo de dejar el pecado y reconocer que necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial para poder salir adelante. Es la única forma. Mira lo que nos dice Isaías 59:2. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Que dice, las maldades de usted y de mí han hecho barreras entre Dios y nosotros. Los pecados de ustedes, sigue el verso, han hecho que Él se oculte y no nos escuche. Y yo quiero decirles, Dios nunca se ha alejado. Dios nunca se ha alejado de ti ni de mí. Somos nosotros los que nos hemos alejado, levantando estas barreras para que Dios no nos escuche. Hemos sido nosotros los que hemos generado eso. Si Dios se ha alejado de nosotros, adivinen quién se movió. Dios no se movió. Fuiste tú o fui yo los que nos movimos por hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, eso es pecado. Ese es el pecado, que hay dentro de nosotros. Ese es el pecado que está dentro de nosotros, que no nos permite. Pero hay que agarrarlos y llevarlos cautivos, presentarlos delante de Dios. Vas a estar tan cerca de Dios como tú y yo lo decidamos.
Óigase bien. Como tú y yo lo decidamos. Te está hablando Dios. Te está confrontando. Este mensaje ha calado mi corazón. Y pude darme cuenta que todavía hay cosas que tenía que entregarle a Dios, llevarlas y presentarlas, porque yo quiero estar cerca de Él. Pero quiero que cada día estar más y más y más cerca de Él. Entre más cerca esté de Él, más voy a poder ir enfrentando lo que presente, nuestro entorno, lo que se esté dando en el mundo. ¿Por qué? Porque Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es el que me cuida, Él es el que me guía, Él es el que me cubre con su sangre. Óigase bien. Y no puedo echarle las culpas a nadie de que yo esté cerca, que yo esté lejos de Él. Esto es algo entre Él y yo. Es algo entre tú y Él. Es personal. Es cara a cara con Él a través de su palabra. Recuerden, Dios quiere que tú estés cerca de Él. Vas a estar tan cerca de Él como tú lo decidas, como tú lo permitas. Quiero ponerles este ejemplo de cómo tenemos que hacer nosotros esta oración para dejar todo eso de lado, porque el pecado es mi responsabilidad y debo orar. Oiga, es mi responsabilidad y debo de orar como lo hizo David. David en el Salmo 51:1 le dijo a Dios: ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Así debemos presentarnos delante de Dios. Dios nos da hasta la guía cómo debemos hacerlo. David no escondió nada. Reconoció su pecado, declaró las cosas como debería de hacerlo tú y como debería hacerlo yo. No ocultó nada. Cuando hacemos esto delante de Dios, escuchen la respuesta en este verso que les voy a leer. Escuchen la respuesta en Isaías 1:18. Venga, pongamos las cosas en claro. Isaías 1:18, venga, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Con sus pecados como escarlata. Son sus pecados como escarlata. Quedarán blancos como la nieve. Hace la pregunta y viene una afirmación, una respuesta en afirmación. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana, dice la palabra. Quedarán como la lana. Este verso quita de ti y de mí cualquier mancha. Cualquier mancha la va a arrancar. Todo sea
por restaurar, por restaurarnos, Dios, a nosotros. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios quiere darte esa oportunidad a ti, a mí y a toda nuestra generación. Porque somos nosotros los que vamos a permitir a través de nuestro testimonio que ellos tomen ese camino. Lo que tú hagas, lo harán tus hijos. Si estás cerca de Dios, vas a estar cerca de Dios. Por eso debe ser un hábito en nosotros. La revisión espiritual permanente es necesaria día a día. Es que no, es día a día. Tenemos que revisarnos para que no se vayan haciendo acumulaciones que nos traerán algunas consecuencias después que no nos van a gustar. Esto es como un chequeo médico. Si no lo cumples, si no tomas el tratamiento que debes hacer, que debes tomar, tendrás un resultado que no te va a gustar y luego nos vamos a lamentar. Eso debe ser así. Por eso, si hay algún pecado arraigado en ti o en mí, debemos arrancarlo para que no nos quite vida, no nos robe la paz, no nos robe el gozo y no nos separe de Dios, que es nuestra meta. Estar al lado de Él, pegadito a Él, lo más cerca que podamos. Recuerde que esa decisión la tomas tú y la tomo yo. ¿Cuánto quiero estar cerca de Dios? Así que debemos cortar, óigase bien, así que debemos cortar todo cáncer espiritual y estar a cuentas con Dios. Lo que debemos lo que debemos chequear es la forma en que estoy pensando. Es chequearla cada instante, cómo estoy pensando. Porque a partir de mis pensamientos, así será lo que voy a hacer. Que pienso y ejecuto ese chequeo. Todos, y chequeando. Es necesario. Segunda de Corintios 13:5 nos dice, nos da la guía. Examínense ustedes mismos. No está mandando a nadie. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Póngase a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta que Jesucristo está en nosotros? A menos que haya fracasado en la prueba. Cuando a mí no me salen las cosas y fracaso tras fracaso y fracaso tras fracaso, es que no nos hemos dado cuenta que Él está aquí con nosotros y que nosotros estamos muy distantes de Él. La prueba es necesaria. La prueba es necesaria para ver qué tan distante estoy de Él. Esta prueba es como cuando nosotros vamos a tomar la cena del Señor. Debemos de ponernos a cuenta delante de Él. Y la palabra nos dice en 1 Corintios 11:28, dice, así que cada uno debe de examinarse a sí mismo,
antes de comer el pan y beber de la copa. Nos hacemos una evaluación personal sobre las cosas que están mal en nuestro caminar en la vida. Es necesario puntualizar una a una. Paso número 3. Me rindo y ofrezco mi cuerpo. Me rindo y ofrezco mi cuerpo. Veamos la actitud que tuvo este joven al principio en el verso 12, cuando le dijo a su padre: quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que van a ser mi herencia. Se le dijo, qué aptitud. Óiganse bien, qué actitud, ténganla presente. Ahora veamos el cambio de su actitud al final. Ya había tocado fondo, el orgullo ya no estaba, ya no podía, ya no quería. Estaba cansado de esa vida que estaba llevando lejos de su padre. Y nótese el cambio donde él estaba rendido. En Lucas 15:19, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Acá el joven dice y acepta ser la persona que el Padre necesita formar en él. Cuando me rindo, estoy dispuesto a que el Señor trabaje conmigo. Mi disponibilidad es tal porque no quiero volver a esa vida que tenía. Quiero que Dios lo haga conforme al propósito que Él diseñó para usted y para mí. Esto ocurre cuando dejo mi egocentrismo y permito que Dios haga su obra en mí. Pero tengamos claro, esto Dios lo hace en el transcurso de toda nuestra vida. Y esto debe de ser permanente en esa relación que tenemos con el Padre Celestial. La palabra de Dios nos aclara acá en 2 Corintios 3:18. Nos dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es maravilloso la transformación que hace el Señor cuando nos disponemos, cuando dejamos todo de lado y reconocemos y renunciamos a nuestra manera de administrar nuestra vida, de manejar los recursos, de hacernos a un lado y decirle, Dios, me rindo delante de ti. Transfórmeme, guíame. Toma el control de todo. Dios quiere hacernos y nos lo hace como
como podemos ver, esa transformación maravillosa donde está la oruga, se encapulla, pasa un tiempo y un pronto a otro sale una mariposa. Y mientras se arrastraba al principio, luego sale volando. Esa transformación es la que Dios va a hacer contigo, va a hacer conmigo, si tomamos la decisión de estar cerca de Él. Porque fuiste hechos para ser libre, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios y estar obrando, poniéndola en práctica. Porque al ponerla en práctica, hago vivas todas esas promesas que están en la palabra y que se van a hacer realidad en nuestras vidas. Se va a hacer realidad en nuestras vidas, pero esa es la convivencia, esa es la cercanía que debemos de tener con nuestro Padre. Y podemos decir, dejo. Con gran libertad vamos a poder decir, dejo de ser yo. Y quiero, Dios, que sea como tú lo has decidido. Y esto, recuerden, esto solo va a ocurrir cuando caigo rendido y ofrezco mi vida a Dios. Yo les puedo hablar con mucha potestad y con mucha autoridad en esto, porque yo era uno de esos. Me rendí y ofrecí mi vida a Dios. Escuche lo que nos dice la palabra en Romanos 12, pero comienzo y les recuerdo del verso número 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esta es la mejor comparación que podemos hacer de lo que hace nuestro Padre Celestial en cada uno de nosotros, como la respuesta del Padre y cómo es la respuesta del Padre de este joven. Podemos verla en los versos, en Lucas 15, en el verso 20, y luego pasamos al 22. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Brinco al verso 22. Pero además de eso, este padre ordenó a sus siervos, pronto dice, traigan la mejor ropa, pónganle un anillo, pónganle en su dedo y pónganle sandalias en sus pies. Lo único que tú y yo hoy tenemos que hacer es regresar y volvernos a Él para estar más cerca de Dios. Él tomará, óigase bien, Él tomará la iniciativa por su amor, por su bondad, por su
por la misericordia que nos tiene. Y eso Él lo demostró en la cruz del Calvario. Él nos espera de esa manera. El padre de ese joven lo esperaba de esa manera. Dios quiere vestirte hoy. Dios quiere ponerte ese anillo. Dios quiere ponerle las sandalias. Porque Él quiere darte lo mejor. A ti y a mí. Siempre, siempre Él está dispuesto a darnos lo mejor de Él. No te alejes más. No te alejes más. Acércate. Acerquémonos más a Él. Y si sientes que estás cerca, siempre hay oportunidad para estar más cerca. Paso número 4. Elevo una alabanza. Elevo una alabanza. Esto es lo que ocurre cuando vuelvo a casa, reconociendo de que lejos de Dios es imposible enfrentar la vida, pero muy cerca de Dios habrá una gran celebración siempre. Lo vimos cuando ese joven ya regresó. Su padre hizo una gran celebración, esa misma celebración es la que realiza Dios en los cielos. Y van a haber cantos, van a haber alabanzas. En el verso, en Lucas 15, en el verso 23 y 24, se los vuelvo a recordar. Él dijo, traigan al ternero más gordo, ¿cierto? Porque mi hijo que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Se había perdido y ya lo hemos encontrado. Eso nos va a permitir celebrar, porque esa es la celebración que Dios hoy quiere hacerte a ti. La palabra de Dios en el Salmo 68:4, ojo lo que nos dice, canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre, oiga, su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Yo en alabanza me pierdo. En alabanza es cuando Dios más me ministra. En alabanza es donde Dios más trabaja en mí. En alabanza es donde yo puedo entregar lo que me está estorbando. En alabanza, Él me limpia, Él me purifica, Él me lava. Él me lava. En alabanza, Dios comienza nuestra transformación. Por eso debemos de aprender todos juntos a cantarle a Dios. Y aquí no estoy hablando que debemos de hacerlo afinado, nada por el estilo. Todos debemos de nuestra boca debe salir ese sonido, esa alegría, ese gozo delante de Dios. Que Él sienta que estamos con Él. Yo tendría que entrenar muchísimo y probablemente no aprenda a cantar. Pero a Él le doy mi mejor alabanza. Le doy lo mejor
de mí, porque sé que me estoy acercando más a Él. Esto alimenta mi salud espiritual y sana las dolencias de la salud física. En alabanza, Dios hace maravillas. Elimina las emociones negativas y aumenta las emociones positivas en cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, es tiempo de que comencemos a cantar todos, a darle alabanza a Dios para que nuestra transformación sea permanente. Sea permanente. Dios quiere y necesita transformarte en este día. Dios necesita cambiar la vida que llevamos por la vida que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. En este día, Padre, queremos decirte que queremos estar muy cerca de ti. Que hoy queremos que tú nos enseñes, nos guíes a acercarnos más a ti. Para que tú nos instruyas, para que tú nos guíes, para que tú transformes nuestra vida y podamos enfrentar ese día a día en un entorno que hoy no tiene control. Hay situaciones muy críticas y reconocemos que sin ti es muy difícil enfrentarlas. Y queremos poder salir adelante con una victoria que ya tú ganaste. Y no es con fuerza ni con poder. Es con tu Santo Espíritu. Es con tu Santo Espíritu de Dios. Padre, haga tu voluntad en la vida de nosotros. Haz que se cumpla ese diseño perfecto que tú lo hiciste antes de nacer nosotros. Cumple tu voluntad en nosotros y haz que tu propósito sea vivo a partir de hoy en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pastor.